Te despiertas con el sonido de las campanas resonando en la distancia, un eco solemne que atraviesa las calles de Roma y llega hasta los rincones más remotos del mundo. Hoy, el mundo llora la partida de un pastor, un guía espiritual que dedicó su vida al servicio de los demás. Recuerdas su sonrisa cálida, su voz pausada y sus palabras llenas de compasión. Cada gesto suyo era un reflejo de humildad y amor incondicional. Desde su elección en 2013, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, abogando por los pobres y marginados y promoviendo el diálogo entre diferentes culturas y religiones. En este momento de duelo, te unes a millones de personas en oración, recordando su legado y pidiendo por el descanso eterno de su alma. Elevas tus pensamientos al cielo, buscando consuelo en la fe que él tanto predicó. Mientras las campanas continúan sonando, te sumerges en una profunda reflexión sobre la vida y el impacto que una sola persona puede tener en el mundo. El Papa Francisco no solo fue el líder de la Iglesia Católica, sino también un faro de luz en tiempos de oscuridad, que su memoria perdure en nuestros corazones y que su ejemplo nos inspire a vivir con amor, humildad y compasión. Y te quedas quieto, silencioso. Los ruidos del mundo parecen hacerse pequeños ante la inmensidad del momento. No hay prisa, no hay urgencia, solo estás tú y esta despedida. Te cuesta creerlo, aunque ya lo sabes. Se ha ido, ha partido, y en el lugar que deja hay una herida invisible, un espacio que no se llena con palabras ni con ritos, se llena con presencia, y él ya no está, pero tú sí. Y por eso cierras los ojos y comienzas a respirar hondo, como si al hacerlo pudieras alcanzar su alma, donde quiera que vuele ahora. Recuerdas el día en que escuchaste su nombre por primera vez, Jorge Mario Bergoglio. Era un nombre simple. Bereisfinov, Buenos Aires, dijiste. No parecía grandioso, pero después, cuando lo viste salir por ese balcón, con esa mirada que no pretendía impresionar, con ese gesto de inclinarse para pedir una oración silenciosa por él, comprendiste. Estabas viendo algo raro, algo limpio, algo que no aspiraba a brillar, sino a servir. Y eso te conmovió, porque en un mundo de máscaras, él se atrevía a ser real. Pasan imágenes por tu mente como si fueran hojas movidas por el viento. Su visita a una prisión, su abrazo a un niño enfermo, el beso en los pies de migrantes, su voz quebrada cuando hablaba de la guerra, su risa cuando contaba historias sencillas. Te acuerdas de cómo rompía protocolos, de cómo evitaba coches blindados, de cómo dormía en una habitación modesta, de cómo cada palabra suya parecía salir del corazón y no de un manual. Él hablaba lento, te hablaba a ti, y tú lo escuchabas, aunque no siempre lo entendieras, porque sabías que había verdad allí. Y ahora te preguntas, ¿a dónde va un alma así? ¿Dónde reposa un corazón que llevó tanto peso ajeno? ¿Quién sostiene ahora a aquel que sostuvo a tantos? Sientes una punzada en el pecho, una mezcla de pérdida y gratitud. Porque sí, lo perdiste, pero también lo tuviste. El mundo lo tuvo, y eso basta para que hoy reces no con desesperación, sino con esperanza. Empiezas a susurrar su nombre como si fuera una oración en sí misma. Francisco, Francisco, Francisco. No porque lo idolatres, sino porque lo amas, porque en él viste un reflejo de lo que la fe puede ser cuando no se convierte en arma, sino en refugio. Y eso te sanó. Tal vez no del todo, tal vez no para siempre, pero en esos momentos donde todo parecía desmoronarse, sus palabras fueron una mano extendida, un abrigo invisible, y eso, lo sabes, es lo que hace un verdadero pastor. Te imaginas su alma elevándose lentamente, no como un espectáculo, no con rayos de luz ni ángeles cantando. Lo imaginas como siempre fue, en silencio, con pasos firmes,
con humildad, caminando hacia el misterio, hacia ese Dios que amó tanto, hacia esa misericordia que predicó hasta su último aliento. Y tú estás aquí, testigo invisible de esa partida. No puedes verlo, pero lo sientes, como una brisa, como una ausencia que pesa, como una bendición que se queda, y empiezas a hablarle. No sabes si te escucha, no importa, le dices que gracias, que lo perdonas por sus errores, si los tuvo, que te perdone tú a ti por juzgarlo a veces, que su viaje sea ligero, que su descanso sea profundo, que su alma se funda en la paz como el agua en el mar, que si puede, interceda por ti allá donde esté, que no se olvide de los pobres, ni de los tristes, ni de los que como tú aún buscan sentido en medio del ruido. Tomas una vela, la enciendes y la dejas arder sin decir nada, porque hay oraciones que no necesitan palabras. Hay plegarias que son puro silencio, y en ese silencio sientes algo moverse dentro de ti, como si una puerta se abriera, como si un jardín se despertara, como si su muerte, aunque duela, también sembrara algo en ti. El deseo de ser mejor, de amar más, de vivir con sencillez, de no olvidar que todo es frágil, pero que el amor, ese amor terco del que él hablaba, permanece. Te acuerdas de su voz en español: recen por mí. Siempre decía eso, como si fuera lo único que necesitara, como si supiera que la oración no es un acto menor, sino una llama que mantiene el alma despierta. Y entonces lo haces, rezas por él, pero también con él, porque sientes que su espíritu no se ha ido del todo. Está en los árboles, en los pobres, en los que dudan, en los que aún creen, en los que caen y se levantan. Está en ti. Y así comienza tu oración. No con fórmulas, no con recitados, sino con entrega, con llanto, con ternura, con memoria, con cuerpo entero, porque orar por alguien que has amado, aunque no lo hayas conocido personalmente, es un acto de valentía. Y tú hoy te atreves a hacerlo, a caminar por ese valle de sombras y luz, a sostener su nombre en tu boca como se sostiene a un niño dormido, con cuidado, con reverencia, con gratitud. Francisco, hoy rezas por ti y por todo lo que dejaste en nosotros. Tu paso fue breve, pero tu huella será eterna. Te quedas sentado, solo, en esa pequeña capilla de tu mente. Las paredes son invisibles, el altar está hecho de recuerdos. No hay velas, pero sí luz, una luz suave, tibia, como el resplandor que queda después del amanecer. No hay estatuas, solo presencia, y estás tú frente a algo sagrado que no puedes tocar. Y sin embargo, lo sientes, lo atraviesas, te atraviesa. Piensas en la vejez de Francisco, en su caminar lento, en su mirada cargada, en ese cuerpo cansado que muchas veces pidió tiempo, que a veces temblaba, pero que nunca se negó a seguir. Te preguntas cuántas veces habrá sentido miedo, soledad, duda. Cuántas noches habrá llorado en silencio por el sufrimiento del mundo. Porque él, aunque fue papa, fue humano, un hombre de carne, un alma marcada por la compasión, pero también por la herida del tiempo, y eso te conmueve profundamente. No era perfecto, lo sabes, ninguno lo es, pero nunca fingió serlo. Eso era parte de su grandeza, su capacidad de decir no sé, de reconocer errores pasados de la Iglesia, de pedir perdón por lo que otros hicieron en su nombre. A veces lo criticaron por eso, pero tú lo comprendías, porque no se necesita poder, se necesita humildad, para cargar con una historia que no elegiste y tratar de curarla con tus manos viejas. Y ahora esas manos han descansado, ya no bendicen, ya no escriben, ya no tienden la palma para acoger, pero sus gestos siguen vivos en ti, como si cada una de esas manos se hubiera multiplicado, sembrando otras manos, otros brazos dispuestos a abrazar.
Y tú sientes el llamado, no a imitarlo, no, sino a continuar lo que él comenzó, el arte de mirar a otro y verlo completo, digno, incluso cuando el mundo dice lo contrario. Tus pensamientos viajan a Buenos Aires, a ese niño que fue Jorge, que corría por las calles sin saber que un día sería Pedro. Imaginas a su madre, a su infancia, a sus silencios de juventud. Te das cuenta de que antes de ser Francisco fue mil otras cosas, y todas lo formaron. Cada libro leído, cada misa rezada, cada alma acompañada, cada duda atravesada, todo era camino, todo era preparación, hasta que llegó su hora, y la abrazó, sin miedo. Te preguntas cómo será ahora su despertar, si hay un umbral, si lo esperaba una luz o un rostro, si María le extendió los brazos, si sintió alivio, o si lloró también al dejar la tierra, porque él la amaba este mundo, con su caos, con sus dolores, con sus periferias. Nunca huyó, no se fue al cielo para escapar, se fue porque la vida se terminó, porque su cuerpo le dijo basta, pero su alma aún tiene palabras que pronunciar dentro de ti, y entonces tu oración se transforma. Ya no es súplica, es agradecimiento, es comunión, es una forma de caminar junto a él, aunque esté lejos, una forma de seguir escuchando su voz, aunque ya no hable. Porque lo que es verdadero no muere, solo cambia de forma, solo se transforma en viento, en eco, en gesto, en semilla. Te inclinas, como él se inclinaba, y dices en lo profundo de tu ser: gracias, Francisco, gracias por tu ternura, por tu fuerza escondida, por haber sido valiente sin ser cruel, por haber amado la tierra como si fuera templo, por haberte reído cuando todo dolía, por no haberte rendido, por haber sido uno de nosotros. Y entonces, algo en ti se aquieta, como si una ola finalmente encontrara la orilla, como si la pena no se fuera, pero sí se hiciera llevadera, porque entendés que él no se ha ido del todo, que vive en cada gesto que repita su mensaje, que respira en cada abrazo que no juzgue, que renace en cada vez que alguien decida perdonar en vez de herir. Y tú decides seguir, no olvidarlo, no encerrarlo en el pasado, no usar su nombre para batallas pequeñas, no hacer de su memoria un escudo, sino un puente. Francisco fue un puente, entre ricos y pobres, entre credos, entre el dogma y el pueblo, entre el cielo y la tierra. Y ahora te toca a ti caminar sobre él, con pasos humildes, sin miedo a caer, sabiendo que su espíritu te sostiene. El sol empieza a bajar, la tarde se tiñe de oro, y tú sigues ahí, quieto, rezando, viviendo, sintiendo, recordando, acompañando en lo invisible, dejando que la oración no sea una obligación, sino un suspiro, un murmullo, un acto de amor sin condiciones, porque eso es lo que él hizo. Oró con la vida entera, y tú hoy lo acompañas. La noche cae sin prisa, no se impone, simplemente llega, como llegan las cosas que no se pueden evitar. Y tú no enciendes la luz, prefieres quedarte en esa penumbra, suave, como si tu corazón necesitara ese gris para entender. Afuera, las noticias siguen repitiendo la misma frase: ha fallecido el Papa Francisco. La escuchas una y otra vez, pero hay algo en ti que todavía no termina de asimilarlo, no porque lo niegues, sino porque su presencia sigue palpitando, con tanta fuerza en ti que se te hace imposible llamarlo ausente. Te das cuenta de que lo que muere nunca es solo el cuerpo. Hay un lenguaje, una atmósfera, una manera de estar que también se va. Él tenía su modo, ese modo de hablar como si supiera exactamente lo que necesitabas oír, como si conociera tus miedos, tu cansancio, tu escepticismo, y aún así decidiera abrazarte,
Porque Él no vino a convencerte, vino a caminar contigo, a mostrártelo, a recordarte que creer no es repetir fórmulas, sino atreverse a amar cuando todo parece perdido. Y tú lo viste hacer eso una y otra vez. ¿Te acuerdas de sus silencios? ¿Eran tan elocuentes? Cuando callaba ante una pregunta, no era por ignorancia, era porque entendía que no todas las respuestas deben darse de inmediato. Algunas deben ser vividas. Y eso te enseñó Él. A no tenerle miedo al silencio, a no huir del misterio, a quedarte con las preguntas si era necesario. Porque Dios, decía Él, también habita en la espera, y ahora lo entiendes mejor. Estás esperando, estás habitando este silencio como una catedral invisible donde su alma sigue rezando, donde su voz, aunque ya no suene, todavía guía, y eso te consuela. Cierras los ojos y visualizas su rostro envejecido, lleno de líneas, como mapas de batallas interiores. Nunca fue un hombre joven, al menos no en tu memoria. Siempre tuvo ese andar de abuelo sabio, de cura de barrio, de obispo con olor a oveja, como él mismo solía decir. Pero había fuego en él. Un fuego que no quemaba, pero sí transformaba. Que no gritaba, pero sí conmovía. Que no dominaba, pero sí inspiraba. Y ese fuego, tú lo llevas ahora, sí, lo llevas. No porque quieras imitarlo, no porque creas estar a su altura, sino porque algo suyo se ha quedado contigo, como una chispa, como un temblor, como una misión no dicha, porque eso hacen los santos, aunque Él no quisiera que lo llamaras así. Despiertan en ti lo mejor, que ya estaba, lo que habías olvidado, lo que habías escondido. Sientes que tu oración cambia de forma, que ya no es una despedida, es una consagración, una promesa, una respuesta. Le dices: voy a intentarlo, Francisco, voy a intentar mirar con ternura, voy a intentar hablar sin herir, voy a intentar no ser indiferente al sufrimiento de otros, no por ti, sino contigo, porque sé que no te fuiste del todo, porque sé que tu fe aún canta en esta tierra herida, y sientes que Él te escucha, que sonríe, no con una sonrisa celestial y lejana, sino con esa media sonrisa suya, entre cansada y luminosa, como diciendo: eso basta, no seas perfecto, sé verdadero. Te conmueve, te desarma, te reconstruye. Las lágrimas que has contenido comienzan a fluir. No hay nadie que las vea, pero no estás solo. Sientes que millones de personas están rezando también, en muchas lenguas, en muchos acentos, en silencio o en canto, en casas humildes o en templos, todos diciendo adiós y gracias, todos dejando una parte de sí con Él, porque cuando alguien da tanto amor, es inevitable sentirse parte de su historia. Y tú, lo sabes, eres parte de su historia. Te descubres ahora repitiendo las palabras que Él usó tantas veces, pero esta vez como si fueran tuyas. Las pronuncias, lento, con el alma: Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, pecador. Y esa oración tan antigua te atraviesa con una fuerza nueva, no porque suene sagrada, sino porque sabes que Él la dijo, la vivió, la respiró hasta el final. En la distancia suenan campanas. No sabes si es real o solo está dentro de ti, pero suenan, y tú las sigues con el corazón, una a una, como si cada campanada fuera una bendición más que Francisco dejó en la tierra, una semilla más, una huella más. Y tú decides seguir. No sabes cómo, no sabes cuándo, pero decides. Te pones de pie, aunque el cuerpo pese. Caminas hacia la ventana, miras el cielo, no hay ángeles, no hay señales, solo oscuridad y estrellas, pero eso basta, porque Él también caminó muchas veces sin ver el camino, y aún así lo hizo. Y tú harás lo mismo. No hay apuro, nunca lo hubo, solo ahora lo comprendes. Francisco vivía como si el tiempo no fuera una cadena, sino un campo abierto,
No corría, no exigía, caminaba, miraba, tocaba, escuchaba. Cada cosa tenía su momento, su forma, su respiración. Y ahora tú respiras como Él, no con prisa, no con ansiedad, sino con esa extraña paz que viene cuando aceptas que no controlas nada y aún así decides amar. El mundo allá afuera sigue. Las redes, los titulares, las despedidas oficiales, las banderas a media asta, las misas de Requiem, los protocolos del Vaticano. Todo eso está ocurriendo. Pero tú estás aquí, en otra dimensión, una más íntima, más viva. Estás en un espacio donde no importa la pompa, ni el cargo, ni la historia externa. Solo importa el alma. Y el alma de Francisco te habla aún. No con frases nuevas, sino con las mismas de siempre, pero que ahora suenan distintas. Como si al morir, su voz se hubiera vuelto semilla y se hubiera plantado dentro de ti. Te ves de niño en una iglesia vieja, mirando velas y vitrales sin entender nada, y te das cuenta de cuánto cambiaste, de cuánto creció en ti la necesidad de creer en algo más grande, en algo más bondadoso que este mundo cansado. Francisco te ayudó con eso. No te lo dio todo, pero abrió una puerta, encendió una lámpara, y a veces eso basta. Una luz en el umbral, un susurro que dice, no estás solo. Te preguntas qué estará viendo ahora, si los que mueren ven el mundo, si lo comprenden de otra manera, si pueden mirar nuestros corazones con compasión infinita, si podrán ver nuestras luchas con esa ternura que él tantas veces transmitía. Te gusta imaginar que sí, que ahora está viendo todo, no con juicio, sino con misericordia, como si por fin hubiera entendido por completo el amor que predicó. Te imaginas su funeral, las calles llenas, los rostros emocionados, las lágrimas de los humildes, las flores anónimas dejadas en los muros. No es tristeza lo que te invade, sino belleza. Hay algo profundamente hermoso en una vida entregada, en alguien que se vació por amor, que vivió sin reservas, que se desgastó sirviendo. Francisco lo hizo, no para que lo admiren, sino porque no podía vivir de otra forma. Era coherente hasta en su cansancio, y eso es un milagro. Tú, en cambio, a veces te cansas de cosas pequeñas, te irritas, te apartas, te cierras. Pero ahora, mirando su ejemplo, algo se quiebra en ti, un muro, una defensa, una excusa, porque ves que sí es posible vivir diferente. No perfecto, pero sí auténtico. No sin miedo, pero sí con amor. Y eso te renueva, te reconfigura por dentro, como si esta oración por su alma se volviera, en secreto, una oración por la tuya. Y entonces, en voz baja, comienzas a decir algo que no planeaste. Señor, si tú lo recibiste, si ya está en tu casa, si ya encontró la paz que buscó para tantos, entonces enséñame a vivir como Él, no como papá, no como figura, sino como siervo, como hermano, como peregrino. Tu voz tiembla, pero no paras. Enséñame a confiar cuando todo parezca oscuro, a hablar con verdad, a no callar ante la injusticia, a tender la mano antes que señalar con el dedo, a buscarte en los pobres, a encontrarte en el rostro del otro, a no temer al silencio, a saber decir, rezad por mí, con humildad. Y al terminar esa oración improvisada te das cuenta, algo ha comenzado, no fuera, dentro, como una llama tímida, como una semilla que aún no asoma, pero que ya se abre en la tierra. Es esperanza, no en el futuro, no en milagros, sino en el presente, en lo cotidiano. En ese espacio donde Francisco te mostró que el reino de Dios no es un castillo en el cielo, sino un pan compartido,
una palabra justa, un corazón abierto. Sientes que no necesitas ver más, no necesitas pruebas. Su muerte no te alejó de la fe, te empujó más hondo en ella, no por religión, sino por amor, porque cuando alguien vive con tanta entrega, su partida no cierra la historia, la multiplica, y tú decides ser parte de esa multiplicación. Caminas por tu casa como si fueras otro, como si llevaras algo nuevo contigo, como si tu oración, larga, lenta, silenciosa, fuera el principio de una vida distinta, no necesariamente más fácil, pero más plena, más honesta, más encarnada. Miras tus propias manos y piensas en las suyas, en las veces que lavó pies, en las veces que abrazó enfermos, en las veces que bendijo sin saber si la bendición llegaría, y entonces dices, que mis manos también bendigan, que no retengan, que no se cierren, que den, como Él. La noche es profunda, y tú sigues en pie, orando, no con fórmulas, sino con vida, con intención, con verdad, y cada respiración es un acto sagrado. Porque en ti, Él aún vive. Pasan las horas y no te das cuenta. El tiempo ha perdido sus bordes. Lo único que sabes es que algo se ha instalado en ti. No un pensamiento, no una emoción. Algo más profundo, como una raíz, como una presencia que no se explica, pero que sostiene. No necesitas nombrarla, solo dejarla estar, respirarla, cuidarla. Es la huella de Francisco. Y mientras el mundo vuelve a su ruido, a sus urgencias, a sus distracciones, tú caminas más lento, como si cada paso que das llevara en sí mismo una plegaria. Nadie lo nota, nadie lo espera, pero tú sabes que hay algo sagrado en este momento, que no estás solo, que hay un hilo invisible que te une a otros miles, quizás millones, que también están orando, en sus casas, en sus lenguas, en sus silencios, por él, por ellos, por todos. Y ese todos ya no es abstracto para ti. Lo viste en los ojos de Francisco cada vez que hablaba de los que sufren. Lo sentiste cuando lo oíste pedir por los migrantes ahogados, por los niños sin techo, por las víctimas del odio. Lo viste llorar, no con lágrimas teatrales, sino con ese temblor del alma que se ve en la mirada. Y comprendiste que su fe no era una armadura, era una herida abierta al mundo. Y ahora tú llevas esa herida, no como dolor, sino como sensibilidad, como apertura, como compasión. Sientes que ya no puedes mirar igual, que el rostro del otro te interpela, que no puedes pasar de largo, que no puedes seguir viviendo como si no hubieras visto, como si no hubieras sentido, como si él no hubiera muerto, porque su muerte fue semilla, y la semilla te tocó a ti. Empiezas a ver señales por todas partes, no milagros, no prodigios, solo belleza escondida. Una anciana acariciando a su perro en un banco, un niño que suelta la mano de su padre y corre riendo, un joven que ayuda a cruzar a alguien sin cámaras, sin aplausos, y te das cuenta, él estaría sonriendo, porque eso es el reino, no un dogma, no una torre, sino la ternura cotidiana, lo pequeño, lo que se da sin esperar nada. Entonces miras tus propias acciones y piensas, ¿qué he dado hoy? ¿Qué mirada he regalado? ¿Qué silencio he ofrecido? ¿Qué herida he acompañado? Porque ya no quieres que esta oración sea solo memoria, quieres que sea carne, gesto, camino. Y en ese deseo rezas de nuevo, no con palabras, no con fórmulas, con tu cuerpo, con tu tiempo, con tus elecciones. Y entiendes que esa fue siempre la intención de Francisco. No que lo siguieran, sino que hicieran suyo ese espíritu. Que no lo adoraran, sino que vivieran lo que él creyó posible. Una iglesia sin muros, una fe sin arrogancia, un amor sin límites, y tú,
Lo estás intentando. Te levantas al día siguiente con otra disposición. No más sabio, no más santo, pero sí más atento, más disponible, más humano. Lo ves en tus gestos, en tu forma de mirar al que te habla, en tu modo de escuchar, en tu voluntad de no tener la última palabra, en tu silencio frente a la queja ajena, en tu mano que no tiembla al ofrecer ayuda, en tu corazón que se quiebra y no huye. Todo eso es oración, y esa oración ya no es por Él, es con Él, es a través de Él, es en Él. Como si tu espíritu hubiera sido bautizado de nuevo, no con agua, sino con fuego. No necesitas saber si Él está en el cielo, no necesitas pruebas de eternidad. Lo que sabes es que vive en lo que haces cuando amas, cuando eliges el bien, incluso si cuesta, cuando das la cara por los que no tienen voz, cuando perdonas aunque no merezcan, cuando crees, incluso si dudas. En ese acto, su alma, esa por la que tanto rezaste, descansa, porque no hay descanso más grande para un pastor que saber que su rebaño no lo olvida, pero tampoco lo idolatra, que lo honra no repitiendo sus frases, sino encarnando su fe. Te sientas a escribir. No sabes a quién, quizás a ti mismo, y en la hoja vacía escribes una sola frase. Gracias por enseñarme que se puede ser firme sin ser duro, humilde sin ser débil, creyente sin dejar de preguntar. Cierras los ojos, respiras y dejas que el mundo siga girando. Tú has cambiado, y Francisco, donde sea que esté, también te ha visto. Te das cuenta de que no hay más que decir, no porque ya se haya dicho todo, sino porque algunas verdades solo pueden vivirse. Tu oración ha sido larga, profunda, lenta, como una procesión sin final. Y ahora llegas al umbral. No sabes si es la última estación o si es apenas otra forma de comienzo. Pero aquí estás, sin más armas, sin más preguntas, solo tú y lo sagrado. ¿Te acuerdas de las veces que Francisco habló de la muerte? Nunca con miedo, siempre con sobriedad, como si ya hubiera hecho las paces con ella, como si la viera no como un castigo, sino como una hermana vieja que vendría a buscarlo cuando el trabajo estuviera hecho. Y su trabajo fue largo, fue duro, fue fecundo. Ahora entiendes que hay vidas que no se miden en años, sino en cuánto amor han dejado atrás. Y tú has visto, tú has sentido cuánto amor dejó este hombre, en cartas, en gestos, en silencios, en abrazos, en documentos que tal vez se olviden, pero también en migajas de compasión que nadie podrá borrar. Te sientas otra vez, el cuerpo cansado, el alma desnuda, y en ese momento, en ese exacto momento, sientes paz. No una paz estridente, no una paz eufórica, una paz pequeña, frágil, como un susurro que se posa sobre tu hombro y te dice, está bien, sí, está bien, él se fue, y tú lo dejas ir, no con abandono, no con vacío, sino con gratitud. Lo dejas ir como se deja ir a un río, sabiendo que ya pasó por ti, que ya regó tus raíces, que ya limpió tus piedras. Lo dejas ir no para olvidarlo, sino para permitir que llegue a otros, que fluya, que siga siendo. Y al hacerlo te das cuenta de que eso es la oración, no pedir, no repetir, no convencer a Dios, es rendirse, es inclinar el corazón hasta que toque la tierra, hasta que se reconozca polvo, y aún así se sienta amado, te inclinas, dices su nombre por última vez, Francisco, y luego simplemente callas. Ya no hay más frases, no hay más formas, solo silencio, y el silencio canta.